Después llegó este de La puesta de cenizas. Entonces también dándole un poco de vueltas al tema, cómo seguía, por dónde lo cogía. Y a mí se me metió en la cabeza cuando estuve en el colegio, cuando comencé a leer, yo comencé a leer fue política y religión. Y cuando me metí en esa parte de política y religión, pues llegué a ese momento crítico de la conquista española, que ahí está la política y la religión en su más vil desnudez. Para uno pues como Y tal, claro, la para identidad, uno, claro, como... la identidad, esa cosa inquietante, la juventud, ese descontento, esa cosa. Entonces, claro, fue un tema que a mí me movió muchísimo, me mueve muchísimo todavía. Y entonces pensé en ese personaje de Cristóbal Colón. Ya había hecho el trabajo con lo de Manchas de Voz, con todos estos personajes. Entonces pensé como en Cristóbal Colón, asumí como un personaje para un libro. ¿Sí? Entonces comencé a leer mucho sobre Cristóbal Colón, me leí el diario de a bordo, las 5 cartas que hay, o los 5 libros que hay, y leí varias biografías también sobre Colón, tratando como de impregnarme un poco. Pero ahí no quería ir a lo que había hecho en Manchas de Voz, de que fuera Colón como tal, no quería hacer una crónica de India ni mucho menos, ¿no? Sí. Sino que quería era como empaparme un poco del personaje y pensar por el personaje. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa declaración que dio alguna vez Mutis cuando le preguntaban por Macró del Gaviero, ¿no? Y que él decía que Macró del Gaviero era su salida para que le creyeran, ¿sí? Porque él empieza a escribir muy joven, tenía 20 años, 22 años, y cosas tan desgarradoras, tan profundas como las de Mutis, pero en una voz de un joven. Entonces inventa este personaje de Macró del Gaviero, del que él va delineando a lo largo de toda su obra. Entonces lo muestra como un tipo ya maduro, un tipo enfermo, un tipo que conoce el mundo, que ha viajado por todas partes. Entonces da muchas libertades de creación también, ¿sí? O sea, no es enfrascarse en algo personal que no hay, ¿sí? No es hacer poesía autobiográfica, que de dónde sacarla si uno no ha vivido, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que quería hacer con Colón era un poco eso, como empaparme de él, ponerme un poco en ese lugar del personaje, además que cumplía con algo que siempre me ha calado un poco en la poesía, y es que era siglo XIV, siglo XV, perdón, era siglo XV, en donde yo no tenía que nombrar un montón de referentes reales, inmediatos a mí, que me estorban en la poesía, como el Metrocable, sí, pues como todas esas cosas que no te suenan en el sí, poema. a mí me estorban un poco, como que se sale, ¿no? Yo pienso que la poesía es algo más universal, y ligarla a un referente tan inmediato, como que no. ¿Sí? Entonces me permitía hablar, por ejemplo, de una barca, de un bote, no tener que hablar de un bombillo ni de luz eléctrica, sino de una antorcha, del fuego, ¿sí? Todo eso. Entonces comencé como a meterme, eso sí lo acostumbro cuando estoy con el personaje, cuando estoy con un libro, me pretendo vivir como en el libro, ¿no? Como meterme en el personaje. Y siempre que estoy ahí en el libro, pues hay momentos lógicamente un poco más fuertes, una necesidad más fuerte de ir al papel, de ir a la lectura, pero acostumbro siempre como meterme de lleno a ver qué va saliendo, qué va resultando. Y con Colón fue eso, hasta que ya Colón como que se fue desdibujando un poco, yo no quería que quedara ahí en el libro, y Colón se fue perdiendo de todo referente, ¿sí? Y no quería que fuera Colón por ser un personaje tan importante, sino más bien que comencé como a pensar el personaje, o a pensarme como personaje, más como un, ¿cómo se dice? Un viajero más de algunas escarabelas, ¿no? Sin ningún mando importante, sin ninguna tontería de eso, sino alguien que está ahí porque le tocó, ¿no? Entonces si vos ves el libro, es como, yo
no los explico ni mucho menos, pues Sí. no, eso queda a la libertad del Sí, lector. exactamente. Pero bueno, el libro intenta un poco, en las partes como está dividido, intenta como describir un viaje, ¿no? Sí, exacto. Como partir de algo, y entonces hay un juego también ahí al principio del libro en que es un viaje que si bien es físico, porque hay un poco de movimiento en el libro, es un viaje también a través de la palabra, ¿no? Pues como una búsqueda como tal de la palabra, de la escritura. Entonces toda esa parte de Colón se fue yendo, y entonces ya ahí están los momentos, ¿no? De la llegada de la isla, ¿no? Y ahí está el barco, de los cuerpos que arrastra el mar, está muy presente la luz y la sombra, ¿no? O sea, es ese juego de como de claroscuro, ¿no? Sí. Y ese último capítulo, que es el cuarto, donde aparece el amor, pues Exactamente, ahí es está allí donde aparece el amor y el personaje como que no se encuentra a sí mismo. Pues aún era como un viaje, cuando yo lo leí era un viaje en busca de sí mismo. Y hay un viaje físico, como usted lo dice, y así lo vi, pero también era algo como hacia adentro, y es verdad, con las palabras. Pero es cuando llega, y ese llegar es, y quien esperaba parece ser como su amada, o ese ser que está representando el amor. Ahí hay una cosa que te cuento a vos, y claro, si bien está la parte de la amada y logro como, intento más bien, como poner en entredicho esa parte, o sea, como esa sugerencia, esa ruptura que hay ahí con el otro, con el cuerpo, con la búsqueda, nace más de una otra vivencia personal en la muerte de un tío muy querido. Entonces todos esos poemas van inclusive yo no era capaz de leerlos antes, inmediatamente se me partía la voz y yo no era capaz y fue una cosa como muy fuerte, muy dolorosa, ¿no? Sí. Que logré como meter ahí, pero claro, pero era el final del libro, ¿no? Sí. Que finalmente no es necesaria esa búsqueda física, ese espacio físico, sino que también eso se desdibuja y está el otro como tal. No sé, yo pienso que lo que he hecho un poco con los libros es que siempre ha estado muy presente la condición humana, Sí. ¿sí? Y eso es lo que he intentado siempre. Hay un escritor que yo admiro, no en su totalidad, me parece una lectura de altibajos, me da mucha dificultad, pero recurro con cierta insistencia a ver. Y se llama Andrés Sánchez Robaina, es un poeta español. Y entonces lo que hace Robaina, que a mí me llama mucho la atención, los poemas de Robaina todos giran alrededor de la naturaleza, del espacio físico, y el sentimiento no está por ninguna parte. Entonces me llama muchísimo la atención eso, he intentado hacerlo y me parece muy difícil, ¿no? No se trata de un sentimentalismo barato, ni mucho menos, ¿no? Como es el sentimentalismo fácil, pero lograr por lo menos articular, si es que esté siempre como esa parte humana en los poemas. Y el libro de Tarkovsky fue eso, el libro de Tarkovsky llegó sin buscarlo, fue otra coincidencia total. Y yo lo había leído uno de sus ensayos que me parece muy bello, ese que se llama el arte como ansia de lo ideal, un ensayo corto. Y una vez caminando por acá me encontré, pasé yo en esas mesitas, acá había un tipo buenísimo que vendía las mejores películas. Tarkovsky, y no me volteé. Esta, y compré 6 películas, son 7. Pues lo que se publicó finalmente como la obra, hay un poco más, algunos fragmentos y unos cortos, pero como películas, pues como tal son 7. Logré 6. Las compré, estuvieron guardadas un tiempo, porque eso coincidió con la publicación de Apuesta de Cenizas y un montón de cosas, estaba pues como un poco encartado también. Y un día le saqué un rato a la película, saqué cualquiera de las que tenía ahí hacia el azar y la puse. Esta película se llama Nostalgia. Yo terminé y ¿qué es esto? Yo ¿qué vi? ¿Qué es esto tan impresionante? Entonces me quedó pues como dando vueltas y seguí, comencé a verlo, entonces me fui a internet también a buscar quién era Tarkovsky, dónde había nacido, qué había pasado con este loco.
Después vi las otras películas y ese tipo seguía, tengo que hacer algo con Tarkovsky. Y esa obsesión que mantengo siempre de conocer la obra, pero también conocer el artista que hay detrás, ¿no? Entonces comencé a leer la biografía de Tarkovsky, es un rastreo impresionante, no se consigue nada, es muy difícil, por lo que hay en español es muy poco y está en España, aquí no llega. Sé que hay un libro de diarios que no he podido conseguir por ninguna parte. Sé que ahí también Gallimard publicó, ¿cómo se dice?, los guiones de algunas de las películas en francés, no he podido conseguirlas por ninguna parte tampoco. Pero bueno, ya después conseguí unas entrevistas, unas anécdotas, historias de sus actrices, de los actores, los que han trabajado con él, y comencé a leer pues como toda su historia. Y me pareció impresionante porque he tenido muy presente esa historia rusa desde hace años, de esas persecuciones, esas purgas de los intelectuales, esa política stalinista de, es decir, la el arte, la conexión propaganda, ¿no? con Rusia y sus poetas, porque en este caso es un cinematógrafo, Sí. pero igual un poeta. Sí, Pues se le dice sí, es un poeta del cine, le dicen, poeta ¿no? del cine, exacto. Y en sus películas está citando constantemente la poesía. Su papá era poeta y él mismo lee los versos de su padre Y en las películas como tal aparece la poesía. Y aparece el personaje poeta, el personaje, el escritor, todo esto. Entonces comencé a leer su libro. Entonces mira que el libro está dividido en 3 partes. Hay una primera parte que está dedicada, son más imágenes que salen, cosas que evocan en mí las películas. Yo no pretendía lo que dije en otra parte, ni mucho menos describir imágenes que sobrepasan absolutamente las palabras. Eso lo hizo Tarkovsky y ya no más. Pero bueno, era como ir un poco a esas imágenes, esas cosas que me sacudían en las películas. El segundo momento va más a la figura de Tarkovsky como tal, que hay una pregunta por el arte, por el artista, por la función del artista, por la muerte de Tarkovsky, una valoración pues como de él como artista, es un pequeño homenaje a la figura como tal. Y la tercera parte ya es como el declive total, que ya se va absolutamente, ya se fragmentó absolutamente todo, ya se acabó todo. Esa es la tercera parte del libro. Y pues para mí ahí no cabe ningún título ni cabe absolutamente nada. Lo que hablaba de la forma ahorita, el libro, yo participé con ese premio de poesía joven, sí. Y yo lo presenté y la gran mayoría estaban en verso. ¿Sí? Por eso es que encontrás algunas partes. Leo, ¿cómo va bien? ¿Cómo va todo? Entonces, por eso es que aparecen algunas partes, si ves en internet, en la página, por ejemplo, de Prometeo, sí, y están todos en verso, la gran mayoría está en verso. Yo seguí trabajando el libro, esa no era la versión definitiva, el libro después duplicó el número de poemas, y pues tomó como otras dimensiones, ¿no? Y yo vi que lo que iba con el libro era la prosa por la contención total de lo que se estaba diciendo, ¿no? Por lo que decías ahorita también de medir ese silencio, medir esas palabras. Y me sentí mucho más cómodo con la prosa que estar mirando los versos, partiendo acá y no sé por qué en este momento siento una gran fuerza, una gran tranquilidad con la prosa y no partir los versos, esa distribución. No sé, me gusta más inclusive como el impacto visual que da el poema en prosa por estar ahí cerrado totalmente. Y que parte de eso es la sugerencia, ¿no? No está suelto, no están los silencios, está la puntuación, sí, que la puntuación es cosa mía. Hay quienes escriben el poema en prosa sin ningún signo de puntuación y le dejan la libertad total al lector. Yo no quería, ¿no? Porque yo quería que las imágenes que estaba sugiriendo se marcaran de una forma fuerte, ¿no? Como con cierta contención. Y además que hay imágenes que evocan la película, pero como alguna vez me decías, no necesariamente claro. Tiene que ver uno en la película, pero si uno ve las películas, las imágenes están allí. Y ve uno nostalgia, y ve Stalker. Exactamente, y están las referencias ahí, ¿no? Sacrificio, ahí están todas esas películas dentro de esas imágenes también. Y está como tal Tarkovsky, cuando digo
las imágenes que habitaste siempre entre el blanco y el negro, y no sé, o sea, Sí. claro, está ahí. La idea lógicamente es, como pasó con el libro de Manchas de Voz, la gente no tenía que saber conocer la historia de los personajes para entenderla.